Estoy acompañada de nuestra coaching ontológico Silvia Blanco. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hoy lunes vamos a estar hablando un poco de la comunicación empática. Exacto. Bueno, contanos en qué consiste, cómo se transmite. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como la base de todas relaciones, que es la comunicación, justamente la comunicación que nos transmite Marshall Rosenberg, que lo comenzamos a charlar el lunes pasado. Sol. Un poco quise lanzar esa información el lunes pasado como para hoy abocarnos un poquito más de lleno hacia la interpretación de esto que es tan importante y que tiene que ver con el encuentro que tenemos diariamente, tanto en el entorno de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nosotros mismos. Marshall Rosenberg, por ejemplo, decía: lo que busco en la vida es benevolencia y que esto sea un encuentro con los otros a través de un recíproco encuentro impulsado desde el corazón, ¿no es cierto? Desde lo más profundo de nuestro corazón. Me gustó mucho esta frase de Marshall. Y bueno, en un segundito vamos a estar viendo la primera imagen, como para que ustedes después, cuando buscan el micro del programa, puedan quizás tomar nota en alguna hoja y que puedan ver paso a paso de qué se trata la comunicación asertiva, de qué se trata esta comunicación no violenta, esta comunicación empática que nos lleva a tener más paz, que nos genera realmente magia en el encuentro con los otros, para los que lo están abiertos a generar un cambio en su vida y a poder realmente tener paz, tener tranquilidad y tener ese mejor encuentro con el otro. Bueno, vamos a estar viendo en un segundito. Ahí está, comunicación empática. Bueno, nos habla acerca de un comportamiento o una expresión que tiene que ver con cómo yo aprendo a defender lo que pienso sin ir al choque con el otro, a defender mis derechos, también teniendo presente un poquito que recién estábamos hablando afuera de cámara, teniendo en cuenta el tema de las obligaciones, ¿no es cierto?, sin invadir los espacios de los demás. Y qué difícil está, Silvia, en momentos como esto, ¿no? Que la gente está más sensible, está también más agresiva en un montón de aspectos, en donde uno ya inclusive se está limitando el hecho de dar su opinión a modo de ser o rechazado, o pasar un mal momento, o generar discusiones. Tal cual, tal cual. Justamente esta cuestión de estar abierto a un no como respuesta es muy importante también, ya que nosotros vamos a poder encontrarnos con un otro que ve su mundo desde diferentes lugares y que no son los mismos que mis experiencias pasadas. Así que, entendiendo la realidad, vamos a estar viendo en la siguiente imagen. Una imagen que cuando la vea le va a resonar. Hay dos personas que están hablando, uno ve un 9 y el otro ve un 6. Cada uno va a defender la postura. Realmente a veces nos da gracia ver esta imagen, pero a veces en la realidad, o muchas veces más de las que nos imaginamos, tenemos nosotros nos pasa esa situación. Entender qué es lo que digo y qué es lo que escucho desde los silencios que acompañan a lo que digo, desde escuchar en el silencio mientras el otro habla, no solamente con el oído, sino con todo el ser. También tener en cuenta el paralenguaje. El paralenguaje en realidad va más allá de las palabras y tiene que ver con el tono de voz, con el corte del silencio, digamos, entre palabra y palabra, lo gestual y las actitudes. Podemos también mostrar un acto, una cara y un gesto a la defensiva o de agresión. Y teniendo en cuenta también el tema de las facciones, nosotros podemos mostrar un rostro de sorpresa, de alegría, de miedo, de angustia, de tristeza, ¿no? Y según cómo nos posicionemos, algo que me pareció muy interesante nombrárselos, es que la palabra impacta en el otro solamente, escuchen bien, en un 7%. Lo que nosotros, el tono de voz con el cual hablamos y con lo que decimos, impactan un 38%.
y un 55% la postura corporal, los gestos, esto que acompaña a la palabra. Así que yo te pregunto, ¿de qué manera te estás comunicando con el otro? ¿De qué manera? ¿Qué gesto? ¿Qué mirada? ¿Qué tono de voz utilizas al hablar con tu hijo, con tu hija? ¿Qué tono de voz utilizas cuando hablas con tu pareja? ¿Qué le estás mostrando? Que en este encuentro les traigo un ejemplo que tiene que ver con cómo le decimos, por ejemplo, papá y mamá a un chico adolescente que ordene su habitación. ¿De qué manera anda pensando? Le decís vos a tu hijo que ordene su habitación. ¿Se lo decís en tono de orden? ¿Se lo decís gritando? ¿Se lo decís de tal manera que ese chico entienda que tiene que ver con el respeto en el encuentro con la familia, que tiene que ver con una necesidad de orden de la casa, y esto es porque compartimos todos un mismo espacio y entonces necesitamos aprender a pensar también en el otro? ¿Qué distinto sería si en ese diálogo con tu hijo pudieras decírselo de otra manera? ¿Qué ve tu hijo cuando papá le habla a mamá? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué gestos está mirando o qué tono de voz está escuchando y con el cual tu hijo está aprendiendo a comunicarse con el mundo y a manejarse en la vida? Esa va a ser la relación de encuentro que va a tener en la escuela, por ejemplo, ¿no? Así que anda preguntándote qué es lo que querés. Bueno, vamos a ir a estar viendo las 4 etapas de la comunicación. Y un poco ya lo comentábamos el lunes pasado, hablábamos de esta observación más objetiva, de una observación como si vos vieras una copa con un vaso de agua y le quitaras el juicio de está vacío, está muy lleno, de me parece bien, me parece mal. Quítale ese juicio, simplemente observar la situación. En el paso 2 vamos a estar viendo, teniendo en cuenta esa situación, en cuanto a los sentimientos que tienen que ver con aquello universal, con aquel sentir que tiene que ver con tu sentir y que también tiene que ver con el sentir del que tenés enfrente o al lado. El paso 3 estarían las necesidades, estas necesidades que son básicas y universales para todos, que de acuerdo a que si sentís miedo, que puedas aprender a ver cuál es la necesidad tuya en relación a ese miedo. Si sentís miedo, quizás podrías ver la necesidad de poder sentirte más apoyado, más escuchado, más reconocido, más acompañado para poder liberar ese miedo. Si frente a estos 3 pasos, el cuarto, pudieras ver que existe una petición de una manera libre del orden, libre de la manipulación, libre del control, entonces podrías preguntarle a la persona o al otro, ¿qué es lo que quisieras hacer para resolver esta situación, esta necesidad en cuanto a esa emoción que estás sintiendo el otro? Y entonces, ¿qué acuerdos lograrías? ¿A qué estarías dispuesto también a poder disfrutar, a poder reconocer? ¿Qué otros espacios podrías estar recorriendo en tu camino de esta vida realmente? Y lo siguiente que vamos a estar viendo, que me pareció muy interesante poder mostrárselos, es en el espacio de una experiencia, la experiencia de Pavlov. La experiencia de Pavlov nos habla acerca de, imagínense, en la conducta hay un estímulo que lo están viendo ahí. Esto tiene que ver con cómo se va desarrollando la conducta y cómo se retroalimenta el aprendizaje frente a un estímulo. Un organismo, que puede ser una persona, va a actuar con una determinada respuesta, generalmente es la misma. Entonces se va a retroalimentar. Vayamos a un ejemplo en el grupo de la familia que vimos antes. Entonces, si papá grita a mamá, si mamá y papá le gritan al niño, y siempre la respuesta va a ser la misma. ¿Qué pasaría si papá, en vez de gritar, o mamá,
se saliera de ese espacio de grito y de sometimiento, de control, si alguno de ellos cambiara de lugar, cambiara de respuesta y en vez de atacar, defender, gritar, pudiera poner paño frío, pudiera poner, no sé, a lo mejor una mirada más empática, un chiste, o simplemente pudiera reflexionar ubicándose en otro espacio. Entonces, ¿qué sucedería? Todos en ese lugar, todos en ese sistema cambiarían. Por ende, tendríamos una familia, en este caso hablando de la familia, con otras respuestas y con otro resultado, obviamente, ¿no? Y bueno, vamos a seguir en lo siguiente, que tiene que ver con, entonces yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué digo lo que digo? ¿Para qué estoy pensando en esto que pienso? Y entonces se van a activar nuevos sistemas de sinapsis en el cerebro, nuevas conexiones, nuevas redes neuronales, y van a activar otra respuesta. Se va a encender una lamparita en nuestro cerebro, nos va a dar otra información, y esta frase tan conocida de Eureka, ¿no? Que nos va a estar permitiendo vivir de otra manera. Así que los incentivo, los estimulo a cada uno para que puedan empezar a pensar diferente, para que puedan reflexionar de una manera distinta y en vez de querer tener razón, querer tener paz. ¿Qué te parece? Totalmente. Muy lindo y aplicado obviamente como siempre, ¿no? A todas situaciones cotidianas. Bueno, esto lo del papá, la mamá que le da, bueno, una orden, un consejo, o bueno, sí, que tiene que ver con el orden del dormitorio. Cuánta gente, ¿no?, que nos está mirando, escuchando y dice, me pasa todo el tiempo. Exacto. Y es también, sí, direccionar, y todo es un conjunto. Las miradas, las posturas, el tono, lo que se dice. El cual, perfecto. Así Totalmente. es. Así es, Sol. Bueno. Silvia, te esperamos la semana que viene para charlar, como siempre, estos temas que son muy lindos porque uno a su vez también lo va relacionando a la vida cotidiana, como decíamos anteriormente, y también lo llevamos obviamente a la práctica. Perfecto, muchas gracias, Sol. Contanos cómo se pueden contactar con vos. Perfecto, bueno, vamos a seguir trabajando, ahí están viendo la plaquita, Silvia Blanco. Entonces yo trabajo en el espacio de acompañamiento a las personas que quieren simplemente desbloquear, y tan sencillamente como algo tan conflictivo a veces, que son nuestros miedos, las culpas, los enojos, las ansiedades que nos llevan a depresiones, que nos llevan a malas relaciones, que nos llevan a situaciones de conflicto en el espacio de encuentro con nosotros mismos y con los otros. Así que te voy a estar esperando. Mi teléfono es 341-6-186-546 y bueno, Silvia_Bla@hotmail, Silvia Esther Blanco Coach en Instagram. Y bueno, nada, en la calle Catamarca 1507. Muchas gracias. No, por favor, a vos, y te esperamos el lunes que viene. Gracias.